Bien, entonces ahora vamos a avanzar y vamos a ver una definición. Y es que si la suma de las medidas de dos ángulos es 90, entonces los ángulos se llaman complementarios y cada uno se llama complemento del otro. Un ángulo con medida menor que 90 se llama agudo, un ángulo con medida mayor de 90 se llama obtuso. Entonces miremos acá, básicamente tenemos acá que cuando es menor que 90 se llama agudo, entonces en este caso este es el agudo. ¿Por qué? Porque el ángulo es menor que 90 grados. ¿Listo? Y el obtuso, entonces nosotros decimos que esto de acá es el obtuso, porque el ángulo es mayor que 90. ¿Listos? Esas es básicamente dos clasificaciones que ya nosotros vamos a trabajar cuando un ángulo es agudo y cuando un ángulo es obtuso. Sabemos que cuando es igual a 90 se dice que el ángulo, entonces se dice que es recto, porque el ángulo es igual a 90 grados. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos una clasificación de los ángulos. Y acá nombra algo muy importante. Y es lo siguiente, chicos. Acá básicamente voy a hacer la siguiente figura. Entonces tenemos la siguiente figura. Y fíjense que acá yo puedo decir que R1 más R2 pues nos va a dar 90 grados, ¿cierto? Entonces cuando decimos que la suma de esos dos ángulos nos da 90, decimos que estos dos ángulos son complementarios. ¿Listo? Que es lo que tenemos acá. Entonces se dice que los ángulos son complementarios cuando la suma nos da 90 grados. Ahora vamos a mirar un concepto muy importante, es una definición que nosotros vamos a llamar de congruencia entre ángulos. Entonces decimos que dos ángulos son congruentes. Entonces fíjense que acá tenemos dos figuras diferentes y decimos que este ángulo que nosotros tenemos acá, voy a pintarlo un poquito más grande, R en grados, ese ángulo con este grado, con este ángulo de acá, son congruentes si tienen exactamente la misma medida. ¿Listos? Entonces, eso es congruente con este si tienen exactamente. No importa que los rayos sean diferentes, pueden ser de rayos diferentes o de rectas diferentes, no importa. Bueno, de rayos, porque los ángulos los formamos con rayos. Entonces, no importa que los rayos sean diferentes, lo importante es que la medida sea exactamente la misma. Eso es algo importante, digamos, que ustedes tienen que tener en cuenta y sobre eso es que se construyen los teoremas de congruencia. Entonces lo que buscamos es ángulos que sean iguales, o sea, que tengan la misma medida. Entonces vemos acá el ángulo que es ABC, que es este, fíjense, ABC, y DEF. Entonces miren, tenemos acá DEF, que va a ser este de acá, lo voy a colocar si quieren en azul. Son congruentes si la medida de ABC, o sea, la medida de este, es igual a la medida de este. ¿Listos? Perdón, acá lo coloqué en... Acá, ¿listos? Básicamente esa es la congruencia. En este caso, cuando son congruentes, miren cómo se denota los ángulos. Fíjense la medida, acá es igual porque la medida es un número, ¿listo? Miren que acá es la representación de los ángulos, entonces miren el símbolo que se utiliza, que es congruente. O sea, quiere decir que los ángulos son iguales. Y cuando son iguales, pues nos hacemos referencia a que la medida es exactamente igual. ¿Listo? Cuando hablamos de ángulos, cuando hablamos de la notación de ángulos, hablamos de congruencia y cuando hablamos ya de la medida del ángulo, entonces hablamos de igualdad. Bien, vamos entonces con lo siguiente. Y viene un teorema muy importante y es que dice que si dos ángulos son complementarios, entonces ambos son agudos. Entonces miremos qué significa eso. Pues miremos la gráfica de acá. Voy a bajarla. Entonces voy acá a seleccionar esto y la voy a bajar acá. Entonces dice, si dos ángulos son complementarios, entonces voy a mover esto acá, chicos. Regálmenme un segundito. Acá. Entonces, si dos ángulos son complementarios, entonces ambos son agudos. Regálmenme un segundito. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, tenemos acá la figurita que hemos trabajado anteriormente. Y fíjense que acá tenemos dos ángulos que son complementarios. ¿Por qué decimos nosotros que son complementarios? Pues porque R1, voy a colocarlo acá en negro, sabemos que R1 más R2 nos da 90 grados. Entonces si la suma es 90 grados entre los números,
vemos acá la representación, entonces vemos que acá R1 y R2 la suma nos va a dar este ángulo de acá que es 90. Y eso básicamente también implica entonces que tanto R1 como R2 son agudos. ¿Por qué son agudos? Pues porque R1 es un ángulo que está entre 0 y 90. Perdón. Es un ángulo que es menor que 90. Y R2 le pasa exactamente lo mismo. R2 es menor que 90 grados. ¿Listos? Entonces, en ese caso, pues los dos son agudos. ¿Listos? Ese es un teoremita. Y vamos con el siguiente. Entonces, vamos a bajar acá un poquito. Vamos con el siguiente teorema. Este teoremita nos dice que todo ángulo es congruente consigo mismo. Pues claro, pues si es el ángulo y es... Si tomo un ángulo y vuelvo a tomar ese mismo ángulo, pues ese es congruente consigo mismo porque la medida es la misma. Entonces, es un teoremita. Vamos a bajar. Ahora viene lo siguiente. Nos dice que dos ángulos rectos cualesquiera son congruentes. Claro, si yo tengo dos ángulos rectos, sabemos que el ángulo recto por definición es aquel que tiene ¿qué? 90 grados. Entonces nosotros tenemos acá un ángulo recto. Vamos a llamar este R1. Y vamos ahora a colocar un R2. Entonces tenemos este ángulo R2. Y pues como los dos son rectos, se supone que entonces que la hipótesis central es que R1 va a ser igual a 90, que R2 pues también va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, R1 y R2 son congruentes. ¿Listos? Bien, vamos con el siguiente. Entonces vamos con el siguiente teorema y nos dice que si dos ángulos son a la vez congruentes y suplementarios, o sea, congruentes, ¿qué es? Voy a colocarlo acá. Congruentes es que tienen la misma medida. La misma medida. ¿Y qué es que sea suplementario? Que la suma da 180 grados. ¿Listos? Entonces, cada uno de ellos es un ángulo recto. Eso lo podemos ver en la siguiente figura. Entonces tenemos acá un ángulo R1. Vamos a colocar acá este ángulo R1. ¿Listos? Entonces tenemos acá R1 y vamos a tener acá el ángulo de R2. Vemos que R1 más R2 es igual a 180. ¿Listo? Porque son suplementarios. Pero acá nos dice que también tienen que ser congruentes. Es decir, que esta medida tiene que ser igual a esta. Y vemos que la única posibilidad es la siguiente. Entonces vemos que la única posibilidad es que R1 y R2, además de que van a seguir siendo suplementarios, o sea que la suma nos da 180, la única posibilidad es que para que sean congruentes, pues es que R1 y R2 sean iguales y que eso nos dé 90 grados. ¿Listos? Eso es lo que nos dice ese teoremita. Vamos con el siguiente, chicos. Vamos a bajar acá un poquito. Entonces en el próximo video continuamos la explicación, chicos.